Buenas tardes a todos. Es nuestra sesión de marzo. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario de caminería. El día de hoy tenemos la presentación. No me sé los nombres de todas las chicas que me dijiste. La doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos, desde el Centro INA Querétaro, nos acompaña. ¿Nos puedes decir quiénes más forman parte de tu ponencia, por favor, Elizabeth? Sí, Porque incluso tenemos... si quieren ya comparto y ahí Ah, los van a ver. perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya compartimos. Perdón, pero fueron los cambios de último momento, porque originalmente era solo la doctora eh, Elizabeth. Tenemos a María Ávila Arcos, Viviana Villas Islas, Miriam Bravo López, Arumi Mendoza, y ellos nos van a presentar un trabajo, pues yo creo que es pionero en la región sobre los estudios de ADN, el camino del ADN del proyecto Toluquilla del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues muy bienvenida, Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, el tiempo es todo tuyo. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión quise hacer de este trabajo con el crédito a todos los que han participado a lo largo del tiempo y también me tomé la libertad y quise meter que los conozcan, que vean a todas las personas que han participado a lo largo de todo este tiempo. Porque regularmente pues, sí, solo está el nombre y en el mejor de los casos pues no los conocemos o sí los ubicamos, pero sobre todo que son puros chicos jóvenes, entonces quise meter el nombre de algunos de ellos. Y bueno, vamos a empezar pensando, y aquí tomo las palabras de María, que el ADN, el trabajo que se hace, pues es un trabajo que es un trabajo de línea dura de científicos en la biología, que se lleva un tiempo que se ha desarrollado. Y pues la idea de esta presentación es ver un poco los antecedentes, cómo se ha desarrollado y bajo qué principios. Y aquí los principios bajo los cuales se ha trabajado es el ADN en trabajos de arqueólogos, bioarqueólogos y genetistas, todos trabajando en conjunto con la intención de dirigir o con el objetivo de dirigir sus preguntas de interés tanto a la comunidad científica como a comunidades o público en general. Esto es difusión y divulgación. Y todo esto con la inquietud de que este trabajo no se quede en letras sofisticadas que nadie entiende, sino más bien aterrizarlo y verlo no solo al beneficio y avance de la investigación de un proyecto, sino llevarlo un poco más allá a una región o hasta a ver hasta dónde logramos llegar. En este camino vale la pena decir que el trabajo que se va a presentar es producto de tres tesis, básicamente. La de Viridiana, que se publica, ustedes saben que en ciencias tienen un proceso diferente, que el de Viridiana lo trabajamos en conjunto y se presentó en la revista Science, el de Miriam, que se presenta en otra revista especializada también en inglés, y Arumi lo presenta en una tesis de la ENA. Y con todas, por eso están aquí el crédito a todas ellas, vamos a hacer una incursión en el ADN antiguo, en donde vamos a hacer, el ADN va a ser el punto de donde confluye el trabajo tanto de la biología, no todos son arqueólogos, algunos son de otras áreas, la paleontología, la genética y obviamente la arqueología teniendo como punto en común el ADN.
Y bueno, yéndonos ya estrictamente al ADN, el ADN antiguo en particular tiene varias limitantes. Una es, y más importante, su conservación, que significa que pues, es tan viejo que no necesariamente se conserva. Y muchas veces para llegar a esto, vamos a ver el camino que ha tenido que llegar o que llevar este estudio de ADN, es un camino de 40 años que por diferentes razones he podido ver de cerca y ahorita vamos a ver el antecedente y por qué lo hemos podido ver así. Este trabajo de ADN, debemos recordar nuestras clases de la prepa, donde pues todos recordamos la espiral famosa de la genética, pero tenemos que irnos y ver que esa espiral es solo el genoma masculino, el ADN nuclear. ¿Qué significa? Que esa espiral, esa hélice que vemos mucho, es una célula, perdón, sí, hay un núcleo en cada célula. Mientras el ADN materno, el ADN mitocondrial, puede haber varios, muchos en una sola célula. Y eso llevó a que en los estudios de genoma fuera relativamente más simple o más fácil, se conserva más el ADN materno que el paterno. Somos más fuertes, en resumen. Lo siento, señores, pero nuestra genética es un círculo difícil de romper, y ahorita lo vamos a ver, mientras que el de los varones, este es el ADN materno. El ADN materno, cuando digo es un círculo, es que es literalmente un círculo y ahí vamos a tener todas las mutaciones, genes y todo lo que hay. Claro, romper un círculo es más difícil que una espiral. Y eso llevó a que el camino que lleva el ADN, sobre todo en la arqueología ADN antiguo, empezó por ADN antiguo, antiguo. O sea, estamos hablando que un señor en Europa llamado Svante Pavo, que es el que sostiene este cráneo, se empezó a fijar en los homínidos y tenía muchos problemas. Primero porque eran esqueletos incompletos y sacar el ADN era un triunfo y cada vez que se hacía un estudio la muestra desaparecía. Entonces era verdaderamente un problema hacer un estudio de ADN. Tuvo que pasar varias cosas. Uno, el interés de la ciencia. Dos, que dos investigadores hacen un estudio, hacen una máquina que se llama PCR, por sus siglas en inglés. Y este secuenciador, es así como se le llama, replica el ADN. Esto quiere decir que es como una fotocopiadora de ADN. Entonces, cada vez que se extrae una muestra, cuando empezó el señor Svante Pavo, se tenía que romper, se tenía que destruir y no había forma de replicarla. Al inventar el PCR, este invento le llevó el premio Nobel a los dos investigadores y gracias a eso se puede replicar y hacer los análisis que se nos dé la gana. ¿Qué quiere decir? Que muestras tan valiosas como estos homínidos ya se pueden replicar y hacer los análisis que queramos cuantas veces queramos. Y esto pues beneficia a la arqueología porque las muestras que son de sí muy valiosas ya se pueden analizar varias veces, replicar varias veces y el original se guarda. Y esto pues nos va a llevar a un avance tecnológico brutal. Y por esa razón los últimos 30 años han sido de avances exponenciales, porque podemos replicar los estudios de ADN. Y gracias a ello, lo primero que hacemos o lo primero que hace la ciencia es encontrar los grupos genéticos del mundo. Hay un mapa como este para cada continente, donde se sabe cuáles son los grupos, se llaman haplogrupos, y son de ADN materno en primera instancia. Y gracias a eso podemos saber
qué grupo genético tiene cada población del mundo en términos generales. ¿Qué quiere decir? Que cuál es el porcentaje que vamos a tener en cada región. Entonces, por ejemplo, pensando y aterrizándolo en nuestro país, en Mm, el norte vamos a tener un haplogrupo A prioritariamente, mientras que en la zona maya vamos a tener eh, C y D prioritariamente. ¿Y eso qué significa? Que pues, la población dominante van a ser B en el norte, C o D en el sur. Y así podemos hacer la tipificación por cada región del mundo. Hoy lo podemos hacer de cualquier lado. Y este fue pues un primer avance en el desarrollo del ADN. Y en este camino, en 1994, empezamos a trabajar el ADN un poco mañosamente porque mi hermano se va a estudiar genética a la Universidad de McGill, habla con su directora de tesis y su directora de tesis obviamente se emociona con la idea de hacer estudios genéticos de población mexicana. Entonces hacemos todos los estudios, hacemos todos los trámites para que Lina nos lo permita y Rocío Vargas Sanders en antropológicas hace el estudio de ADN. Rocío ya falleció, el trabajo quedó trunco, pero salió una tesis y la persona que está en medio y abajo, Alma Genís, es una investigadora en aquel entonces estudiante que hace su tesis y con una sola hipótesis, comparar la población de ranas tolepilla para ver si la población de estos dos sitios arqueológicos tenían algo que ver entre sí. Llega a la conclusión de que son primos, es la misma población, lo cual ya intuíamos, pero bueno, nuestros avances al principio fueron lentos. La Universidad de McGill se va a otros temas, ya no puede continuar, porque además pues, Rocío fallece, entonces ya no podemos continuar. Y es hasta 2004 cuando, a raíz del hallazgo de una momia que se expone en Templo Mayor, el Sinvestab se nos acerca y Jimena, que es quien tiene los bracitos cruzados, trabajaba en Templo Mayor y juntas hacemos un proyecto para la momia y la maestra Lourdes Muñoz del Sinvestab nos ofrece hacer un estudio de ADN. Este estudio lo hace con dos de sus alumnos que tenemos abajo, que es Mauro y Diana. Y entre los dos trabajamos diferentes muestras, tanto de la momia como del sitio de Toluca. Primero, viendo la población, cómo se distribuye, cómo va la movilidad humana en función a los diferentes grupos, a los diferentes haplogrupos maternos. Y en este mapa, esto no está publicado, pero podemos o pudimos ver cómo dentro del sitio de Toluquilla, analizando diferentes muestras, un entierro con diferentes personas analizadas, tenemos una gran variabilidad de grupos eh, genéticos. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa esto? Uno, que si partimos de la base de que la zona norteña, los Aridoamérica, fueran grupos genéticos A y B, y los del sur mesoamericanos fueran C y D, entonces mi población tendría que ser A y B, y no podría haber otros. Entonces, cuando hacemos el estudio, encontramos que no, encontramos que hay de todo. ¿Qué quiere decir? Que pues nuestras fronteras a veces están más en nuestra cabeza que en la realidad. O sea, la población prehispánica se movió más de lo que nosotros suponíamos. Ya no pudimos seguir el trabajo con la doctora Muñoz y hubo un tiempo de receso, un tiempo donde nos quedamos sin ningún trabajo, hasta que pues, los azares de la vida hicieron que yo conociera a una persona que se llama María.
María Ávila Arcos, lleva su propio camino e instala el laboratorio de paleogenómica humana en Querétaro, en el campus Juriquilla de la UNAM, aquí en Querétaro. Y ella instala un laboratorio, esta cajita gris que está por donde, de la foto principal del edificio naranja, esta cajita gris de abajo a la derecha, es el laboratorio. Es muy chiquito en términos de dimensión del edificio principal, porque es un espacio sellado, cerrado a piedra y lodo porque es un laboratorio que tiene todos los estándares internacionales de ser extra limpio. Nadie puede entrar. Las piezas se procesan, solo entra el que va a analizar y entra materialmente disfrazado porque nadie más puede entrar. Se está trabajando con la raíz de los dientes, se hace toda una limpieza muy especializada, se degolla, se quita la corona, la parte de arriba, y solo se trabaja con la raíz. La parte de arriba incluso se ha hablado y se ve la posibilidad de después insertarle un poste y volverlo a colocar en el esqueleto, de manera que si el esqueleto estuviera un proceso de museografía donde se requiere la dentadura completa, se podría incluso restaurar y tener la pieza completa. Y ya con esto se hace todo un procesamiento de muestras para extraer este ADN. ¿Cuál es la enorme diferencia en este camino que hemos llevado de las primeras muestras que solo sabíamos el grupo hasta hoy? Número uno, bueno, este es parte del proceso de cómo se ha hecho. Antes hacíamos un trabajo o se hacía un trabajo gracias a esto del PCR, donde se recuperaba el ADN, se hacían las secuencias y se pueden hacer varias líneas de trabajo. Estos datos genómicos se pueden comparar con diferentes bases de datos que están disponibles para el público especializado. Y estos datos nos permiten ver qué tanto se relacionan con poblaciones actuales y de ahí incluso irnos un poco para atrás. Y bueno, los laboratorios obviamente han migrado y han cambiado sus estrategias de trabajo y en particular el caso de María fue, cuando se contacta conmigo, perdón, irnos a la región de la Sierra Gorda. En este caso, el sitio arqueológico de Toluquilla prioritariamente porque en este lugar se cuenta con cerca de 200 esqueletos y se ocupa como material de comparación los de ranas porque ahí tenemos muy pocos entierros. Y bueno, el arqueólogo Alberto Herrera en su momento nos da la autorización, se solicitan todos los permisos del Consejo de Arqueología y empezamos a trabajar. Toluquilla es un sitio, es un cerro alargado, eh, donde les decía son cerca de 210 monumentos, 4 juegos de pelota, y aquí es donde se ha centrado el trabajo. Esto es el área que en un principio Margarita Velasco había mencionado, había tipificado como habitacional y que la verdad al excavarlo lo que hemos encontrado es un montón de entierros en estos lugares donde hay una cruz roja y estos son los edificios donde se ha trabajado el análisis de ADN. Perdón, para poder hacer el análisis de ADN, algo que teníamos o que queríamos tener eh, bien definido es el fechamiento, porque pues, no podemos hablar de lugares que no son contemporáneos por las bases en las cuales o de las cuales surge nuestro trabajo, el trabajo que además va a ser retomado por las alumnas para hacer sus tesis.
Entonces, lo primero que ya llevaba el proyecto un poco andado y que con el proyecto de ADN se consolida un poco más es el análisis del fechamiento, con la intención de que cada edificio, cada entierro, al principio teníamos muestras de carbón en la parte de arriba, después trabajamos con el laboratorio de la UNAM Campus EU para hacer el fechamiento del esqueleto en sí, o sea, se está fechando el hueso, de manera que podamos identificar plenamente la fecha de muerte del individuo. Y en cada uno o en algunos de los edificios, sobre todo donde tenemos entierros colectivos, entierros con mucha gente, poder determinar varias fechas para cada edificio, de manera que tengamos forma de saber si un lugar fue abierto varias veces y enterradas personas en diferentes momentos. Por ejemplo, el edificio 33 nos va a ir del año 500, 470 al 1350. Mientras más fechas podamos tener en un solo entierro y que vaya a un rango más amplio, nos iba a dar una mejor base para hacer planteamientos ya más concretos y tener una idea de cómo está la permanencia, la profundidad histórica y temporal de este sitio. La línea verde, perdón, era la cronología que hace la arqueóloga que me precede, que es Margarita Velasco, en donde ella propone que va del año 200 antes de Cristo al 1100. Sin embargo, las fechas que hemos tenido nosotros pues van desde el 420 antes de Cristo hasta 1550. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una profundidad histórica muy larga, pero no necesariamente el auge de la población del sitio fue siempre la misma. Tenemos un auge que podemos tranquilamente fechar del 400 después de Cristo al 1200, 1300, pero después decae. Entonces, con todo esto en la cabeza, pues esto teníamos que ver cómo se nos relaciona con los diferentes centros, con los diferentes sitios de Mesoamérica y del norte, y cómo se va a relacionar el sitio de Toluquilla, tanto con su vecino más cercano como con los lugares que tenemos en otros puntos de México. Con esto surgen varias líneas de trabajo. Todos estos resultados que se presentan, no solo es el trabajo de tesis de esta chica, sino que además estas cuatro líneas de trabajo se plantean en la revista Arqueología Mexicana que se publica en enero. Y estas cuatro líneas van a ser si hay o no la continuidad poblacional o el reemplazo. Quiere decir, bajo el principio de que en el 1200 hubo un cambio climático, los mesoamericanos se retraen, van al sur y viene la expansión de los chichimecas norteños, cazadores-recolectores, ¿realmente esto ocurre o no ocurre? La segunda es ver qué pasa con el parentesco entre la comunidad que tenemos prehispánica y si hay incremento o decremento de poblaciones. Y por último, la salud y la dieta, todo esto tomando en consideración resultados de ADN. Entonces, en el primer tema, que es el reemplazo, continuidad o no, el laboratorio está trabajando con varios sitios, con varios proyectos, entre ellos, no solo el nuestro, Ranas Toluquilla, sino hay otros como Cañada de la Virgen, Tula, Chichen Itzá o Teotihuacán. Y en esta medida, pues lo primero que teníamos que asegurar es que hubiera fechas, o sea, una continuidad de fechas, tanto de la primera época, antes del este famoso colapso o cambio climático, hasta posterior, que hubiera fechas probadas, fechas de carbono 14, donde pudiéramos amarrar o pudiéramos ver si hay o no este cambio poblacional. En esa medida,
tenemos 13 individuos analizados y se hace el estudio de haplogrupos para ver con este parteaguas qué tanto cambió, cuántos individuos tienen o continúan presentes tomando estas mutaciones. Entonces tenemos la A2D, la B21, la B2. Si se fijan, algunas se interrumpen, o sea, no llegan, no traspasan la barrera del 1200, 1100, sino que se interrumpen como el B21 y aparecen nuevas como el B2C, pero hay otras que permanecen. Entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros determinar? Uno, que la población sigue siendo la misma, que en efecto la gente no se fue. Y con este análisis, que aquí se presenta pues, de manera hasta cierto punto rápida, lleva mucho más estudio que lo que voy a presentar y se apoya también en los materiales arquitectónicos, arqueológicos, de obsidiana y demás. Vemos que la población de Toluquilla tuvo esa continuidad. No hubo ese reemplazo poblacional y no hubo, como se había propuesto al principio, que el sitio se abandonó, llegaron nuevas poblaciones y reocuparon el lugar. También esto basado en la arquitectura, porque si hubiera llegado un pueblo diferente, una tradición cultural diferente, pues a lo mejor no hubiera respetado tanto el sitio. Y aquí lo que tenemos es no solo un respeto, sino que en el 1300, 1350, 1400 seguimos viendo entierros donde se guarda la misma los mismos lugares, la misma distribución, incluso se respetan los entierros anteriores. Y vamos a tener varios tipos de entierros. Aquí vamos a ver uno y nos va a servir para introducir el siguiente tema, que es la determinación de sexo en infantes. Como sabemos, todas las características físicas que se presentan en una persona, en el esqueleto de una persona para diferenciarla, diferenciar el sexo, solo se presentan, solo son evidentes después de la adolescencia. Mientras son niños, se ven iguales. Entonces, la única manera de determinar el sexo de estos infantes es a través del estudio de ADN. Antes no hay forma, pero este es solo un tipo de entierro que tenemos. Tenemos otros como esto, que son entierros colectivos, que se van a ver así en el dibujo. Algunos edificios se modificaron y estos tres cráneos alineados quedaron debajo del muro. Tuvimos que levantar el muro. Al reparar el muro encontramos este entierro. Entonces vamos a tener entierros multitudinarios, individuales, o sea, la gama de entierros que hay en Toluquilla es muy amplia y están tan cerca que es muy difícil de diferenciar solo con la cerámica, porque hay muy poca cerámica en este lugar, su cronología relativa. Por eso teníamos que recurrir al fechamiento. De este modo, por ejemplo, en este edificio 33, que es el que nos va a interesar, que excavamos en el 94. En el 94, la marca oscura es justo el lugar donde hicimos la excavación. Ahí sacamos 17 esqueletos y esos esqueletos se van a presentar por capas. La parte superficial es la que vamos a ver ahorita, que son los individuos que ocupaban la parte más superficial. Esto fue fechado, en este entierro tenemos 5 fechas diferentes, tanto de hidratación de obsidiana como de carbón, como de colágeno, de hueso, carbono 13 y 14 en hueso, y encontramos que este superficial es de 1350. Y en este lugar encontramos y analizamos estos 3 individuos y al hacer el análisis en el laboratorio de genética encuentran que estos 3 individuos están relacionados por parentesco en la línea materna. Y no solo eso, sino que analizando específicamente al individuo A,
que es una mujer, y al B, que es un bebito de año y medio, se ve el resultado del análisis genético, nos dice que era una niña que murió teniendo aproximadamente año y medio y que fue enterrada cerca de su madre. Y analizando la secuencia de deposición, podemos determinar que primero muere la niña, la colocan, tiempo después muere la mamá, remueven el esqueleto de la niña que se ve y colocan a la madre al lado de su hija. Eso solo nos indica varias cosas. Una, el lugar donde son enterrados estos esqueletos se usa continuamente y son, o los lugares son aprovechados por personas de la misma familia. O sea, se siguen abriendo los lugares para colocar a los padres, a los hijos o a personas cercanas al que estaba originalmente. ¿Sí? De aquí nos vamos a brincar a un tema que es, no sé si algunos de ustedes les llega o han visto en internet la página Ancestry, donde se habla que uno busque el qué tanto tenemos o de qué poblaciones descendemos. Y a partir del ADN se revise, que es el ADN autosómico, qué tantos cromosomas se van a heredar de diferentes poblaciones. A partir de este principio, que no es ni mitocondrial ni nuclear, es diferente, estos cromosomas se van a revisar para ver ancestría y vamos a ver muchos cromosomas y con población viva podemos tomar a nuestros padres, a nuestros abuelos y ir todo lo que queramos hasta atrás, con la idea de ver de dónde viene nuestro origen. Y este es un poco el principio del cual parten estas páginas para ver si en mi genética hay españoles, africanos, o de Siberia, o de vikingos, o de donde sea. Bajo este principio, en el ADN antiguo, pues no tenemos forma de saber quién es el padre o el hijo. Todavía no estamos un poco lejos para hacer un estudio tan específico solo de parientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nos vamos a ir, en este caso también el edificio 33, a revisar, o sea, ya revisamos los parientes, pero no todos son parientes. En el caso del 33, el más antiguo no tiene esa diferenciación. Entonces, nos vamos a ir a un rango que en este caso, en este edificio, va del 670 al 1100. Analizando todos estos genes de esta población, se hace toda una serie de análisis para ver si ha cambiado o no la población. Y un poco para aterrizarlo en lenguaje coloquial, pensemos que una población pequeña, no sé, un pueblo con 1000, 2000 habitantes, pues la variación genética que puede tener pues es relativamente pequeña. Se sabe que la genética va a cambiar cada tantos años, son ciclos, a menos que llegue la conquista, la invasión o la entrada masiva de un grupo nuevo. Entonces, siguiendo estas tradiciones, mientras más grande la población, más variable o más variación genética tiene. Por ejemplo, la Ciudad de México, con tantos millones de habitantes, va a tener una variación brutal. Un pueblito cerca de Toluquilla, con 30 familias y 200 habitantes, pues al final de cuentas todos son parientes de todos y por lo tanto va a tener una variación menor. Con este principio se analizan este ADN autosómico y vamos a diferenciar o hacer propuestas, inferencias de qué tanto ha variado la población.
Y los resultados que se logran con este tipo de propuesta es bastante congruente con los materiales arqueológicos. El sitio de Toluquilla tuvo un auge en el epiclásico y un decaimiento al posclásico. Esa es, en resumen, la conclusión que vamos a tener analizando este ADN autosómico. Por último, la tesis de Arumi es una tesis que se va a basar en salud, enfermedad y dieta. Y esto se va a usar, se va a analizar tomando individuos, el sarro de diferentes individuos. Entonces, primero que nada, eh, Miriam hace un estudio de salud donde se identifican patógenos orales. En este caso van a ser tres, que es el llamado complejo rojo de la caries, lo que es el complejo bacteriano que nos va a dar todas las enfermedades periodontales. Caries y todo lo que conocemos lo van a analizar y uno de los individuos que vamos a tener, que es el que mejor nos reflejó curiosamente, no es un individuo completo, en donde vamos a tener esa correlación entre el resultado que hicieron los antropólogos físicos cuando hicieron su trabajo y la genética, en donde hoy podemos diferenciar la genética de los patógenos de la boca y gracias a eso identificar o tener una idea de la salud de los individuos prehispánicos. Entonces, a partir de esto vamos a diferenciar o vamos a ver la salud y la dieta en dos vías. Una, estos patógenos y dos, el análisis del sarro. Y en el análisis del sarro, Arumi nos hace un trabajo verdaderamente espléndido donde analizan el contenido genético del sarro y se identifica, en este caso, el, em, ¿cómo se llama? La huella genética tanto de plantas, la famosa tríada mesoamericana de maíz, frijol, calabaza, pero además la genética o el estudio genético, la huella genética de animales. En este caso se identificaron guajolote, lobo y venado cola blanca, lo cual pues, no es extraordinario a la población, a los habitantes de la localidad. La novedad radica en que al hacer este estudio habíamos hallado un pectoral fabricado en el edificio 33 como eh, un pendiente de, digamos, la tía de la pareja que habíamos identificado y que fue elaborado por una costilla de manatí. Y lo que se encuentra en el sarro de esta población es el genes de manatís que vienen del Golfo de México. Entonces, la novedad es que no solo encontramos los productos o los animales, la huella genética en ese sarro de los animales locales, sino también de animales foráneos. Y esto pues nos corrobora lo que ya teníamos una idea en materiales arqueológicos. Y bueno, esto sería, o con este estudio, con todos, la unión de estos estudios, vemos cómo la genética en esta ocasión nos va a ayudar a dilucidar cómo, en este caso, la población de Toluquilla se ha ido relacionando tanto con sus vecinos más cercanos como con los vecinos más lejanos, que en este caso sería el Golfo de México, a través de estos restos de manatí. Y bueno, sin más, ese sería los avances que hasta ahora tenemos. El artículo, les decía, salió en enero, o sea, tiene muy poquito,
De todos modos, si alguien está interesado, se los puedo compartir. Y bueno, más bien me gustaría pues iniciar la ronda de preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos. Hay algunos que están con problemas que evidentemente de conexión. Si gustan, pues podemos empezar con las preguntas. Muy interesante el trabajo. Eh, ¿quién, quién dice yo? Levantar las manos. No tenemos todavía. Fíjate que hace poco leía yo de estos comentarios que se salen de control en Facebook y estas cosas sobre un estudio que hizo la Universidad de Edimburgo, me parece, de unos restos, seguramente lo sabes, unos restos que encontraron en una cueva y hicieron los estudios genéticos de ADN y resulta que pues la gente, como bien dices, ¿no? No se movió, o sea, los parientes estaban ahí y yo creo que al público en general, y esto a fin de cuentas va a estar de manera pública, le cuesta mucho entender cómo es ese proceso, ¿no? Y leyendo los comentarios uno se da cuenta, porque los comentarios prácticamente son, eso es imposible, no, o sea, si apenas se puede saber la genética de unos, cómo hacen, y creo que lo explicaste muy bien con esta cuestión del estudio mitocondrial por un lado y los restos de los dientes, ¿no? Más que los restos con los molares, pero no sé si quieras en lo que se animan a levantar la mano, si quieras profundizar un poquito en cómo es esto, porque estamos hablando, bueno, en este caso era o es un personaje de la prehistoria que hallaron en un entierro en una cueva con gente que vive actualmente en una comunidad que está creo que ni 1 kilómetro de distancia, ¿no? Y tú tienes algo similar que además antes de que abriéramos la sesión, en que empezáramos a grabar, decías, pues es que no sabemos quién vivía, cuál era la cultura, este, estas relaciones uno está muy acostumbrado, ¿no? A decir teotihuacanos o decir nahuas del centro de México, o otomíes o mazahuas o todo esto. Y es interesante que ustedes en este estudio tan minucioso están encontrando estas correspondencias, ¿no? No sé si quieras profundizar un poquito, sobre todo para que los que no estamos, me sumo, acostumbrados a esta lectura, se pueda entender un poco mejor, ¿no? Y después le cedemos la palabra a Dolores y César Quijada. Bueno, fíjate que a ese respecto hay varias cosas que son importantes. Una, cuando les mostraba el círculo que forma el ADN mitocondrial, hay divisiones internas y números. Si nosotros somos aburridos diciendo Azteca 1, 2 y 3, los genetistas son peores. Entonces es el gen 2325 o el gen 29B, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos están buscando mutaciones. Y estas mutaciones son cruciales porque gracias a identificar las mutaciones, por ejemplo, yo el otro día leí un artículo que salió a raíz de este señor interesante, el señor Pavo, que encuentra, hoy, bueno, hago un paréntesis, antes solo eran grupos, hoy no, hoy a raíz de que se puede replicar el ADN, pueden hacer estudios de estas mutaciones. Y eso nos lleva, pues digo, lo más conocido en las novelas es ancestría, ¿no? Si es padre e hijo, si es mi hijo o no, o me lo sembraron, ¿no? Si es orullo. No, aquí lo importante es que esas mutaciones nos permiten ver qué enfermedades se relacionan a una mutación en particular y si esa enfermedad ha cambiado por el tiempo. Entonces, hoy no solo vemos los genes del padre y madre, sino también enfermedades.
Para mí fue maravilloso encontrar en el sarro o en los huesos el- la genética de bacterias, genética de patógenos, cosa que antes era imposible tener. Antes solo teníamos grupos y ya. Y gracias a tener estos patógenos, hoy podemos hablar, y en el otro día en este artículo que decía, hablaban de enfermedades que tienen desde los primeros homínidos. Por ejemplo, hay enfermedades como el autismo que ya lo tienen los homínidos y que lo seguimos viviendo hoy. O sea, son mutaciones, salta para atrás en la genética, que han permanecido 8, 10, 12 mil años. Y entonces, gracias a estos estudios, los podemos ver. Ahora, un gran avance es que ya también hay hoy bibliotecas genéticas, en donde podemos almacenar lo que hace 30 años era un sueño de solo ver la genética materna. Hoy podemos de un solo individuo identificar la genética del padre, la genética de la madre, cuál es su origen y cuáles son sus enfermedades, cuáles son sus patógenos. Quizás en un tiempo no muy lejano podamos identificar, y ya se ha hecho la identificación de algunas enfermedades. Por ejemplo, hoy sabemos que la sífilis de México es diferente de la europea, que las dos se llaman igual, pero son genéticamente diferentes. Eso nos lleva a otra, la tuberculosis. Hay el mito de que llegó de España. No, ya había en México una variante diferente. Y eso también, pues es un avance en los estudios genéticos. Otro avance que aquí no presenté y que supongo en la medida que se pueda, a lo mejor en el futuro podamos hacer, es la relación con la población. O sea, tenemos que entender que si nosotros arqueólogos les llamamos totonacos y la genética, o les llamamos toltecas, y la etnografía les llama de otro modo, por ejemplo, Tomis, ¿qué tanto son la misma población o no? Entonces, había el proyecto, lástima que ese sí abortó. Hicimos el muestreo de 100 muestras, 100 personas vivas, incluyendo grupos étnicos. Lamentablemente esa tesis no se concluyó y la idea era tipificar las mutaciones de PAMES, Tomis y de la Sierra Gorda para ver su continuidad hacia atrás. O sea, hoy se hace hacia adelante. Bueno, aquí la idea era hacerlo hacia atrás. Si esas poblaciones que hoy se reconocen como PAMES tienen su correlación con población que los arqueólogos llamamos de otra manera. No se logró, la tesis no funcionó, las muestras se tomaron, pero el resultado por X y Y no salió. Quizás en el futuro se pueda volver a hacer y volver a la región, tomar muestras y entonces un poco salvar ese puente de lo que tenemos como nombre prehispánico, nombre de cultura prehispánica, por ejemplo, toltecas, versus o relación con otomís. Ya un poco de esto lo había trabajado, empezado a dilucidar Rocío Vargas en Antropológicas hace 40 años, pero falleció y se truncó, el estudio se interrumpió porque su idea era precisamente ver, y ella iba en torno a otomís y toltecas. ¿Son o no son la misma población? O sea, genéticamente los toltecas de Hidalgo son los mismos que los otomís o tienen mutaciones de los otomís actuales. Insisto, esto se eliminó. Obviamente hay estudios que cuando se interrumpen, si nadie los retoma, pues no avanzan. Y no hay mucha gente trabajando ni genética y menos genética, lo que es estudios de ADN antiguo, porque se necesitan laboratorios muy especializados, extra limpios, y sale muy caro. Entonces, incluso analizar una sola muestra es un montón de dinero. Acá se logró gracias a un grant. Y gracias a eso tenemos el estudio de 13 individuos
pero son muy poquitos todavía, me falta mucho. Y bueno, damos pie a la pregunta. ¿Y Dolores? Claro, muchísimas gracias, Elizabeth. Dolores, por favor. Si encienden las Muchísimas cámaras, les voy a gracias, agradecer. Elizabeth. Felicidades. Gracias, perdón, América, por darme la palabra. Elizabeth, felicidades por ese gran trabajo. Definitivamente uno está aprendiendo aquí bastante. Y me surgen muchas dudas, ¿no? Me llamó mucho la atención, y pues cuando uno ignora cosas, pues tiene que preguntarlas, ¿no? Me llamó mucho la atención que justo acabas de mencionar que los estudios de ADN, bueno, son caros, pero en las primeras láminas que presentaste decías cómo influían las cuestiones, digamos, genéticas en sí misma, las ambientales y en sí de laboratorio, para poder tener, digamos, calidad en la muestra, por un lado, ¿sí? Creo que esa es una parte, ¿no? Entonces, ahí sí preguntaría si los estudios que ustedes hicieron, por un lado, realmente tuvieron los estándares, me imagino que sí, por los resultados que nos has dado afortunadamente, cumplieron también eso, pero ¿cómo influyeron los aspectos ambientales en los estudios genéticos más antiguos? Porque partías, en otra lámina, partías que íbamos hacia atrás de 670 a 1100, quiere decir 660 antes de y 1100 después de. Entonces creo que sí sería interesante conocer, por un lado, por qué el 670 queda como punto base o si es el más antiguo que han encontrado, por un lado. Y esa es la primera pregunta. La segunda es, me ilustraste muchísimo a decir cómo influye la alimentación cuando hicieron el análisis dentario, que básicamente, bien lo dijiste, porque estaba constituida por frijol, maíz, etcétera, venado, manatí, etcétera, guajolote y demás, es por el excesivo consumo de carbohidratos, por un lado, y que a través de eso también avanzaban el sarro. O sea, el sarro se hace por los carbohidratos o por los propios alimentos. Esa es otra, ¿no? Y la última, pues no me queda más que decirte muchísimas felicidades por ese gran trabajo que pues, como me gustaría que acá se hiciera también, porque hay muchos entierros acá todavía expuestos, están en capelas, pero yo creo que ya ahí sí ya influyeron las cuestiones ambientales, el manejo de las piezas, de las cuestiones dentarias, óseas y demás. Y también me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, me acuerdo de que, al menos en algunas culturas en Veracruz, había, digamos, como que raspaban algún diente molar o qué sé yo, y les incrustaban normalmente una piedra verde. Entonces, a partir de allí, la piedra verde, no sé si se usaba en Toluquilla, si la piedra verde realmente obstaculizó o no el análisis de ADN a través del estudio dentario. Gracias y reitero mis felicitaciones. Ojalá y puedas compartir tu trabajo, es una belleza. Bueno, voy a tratar de contestar más o menos rápido y simple. Número Gracias. uno, el estudio cuando empezamos el estudio de ADN, una de las Ujú, primeras cosas que nos dijeron es que se presupone o tenemos que tener ciertos estándares del manejo de la colección. claro, Todo el tiempo se excava con guantes y cubreboca. sí, Entonces, sí. ninguno de los restos se toca. Primera, y Wow, desde que hicimos el trabajo con el Simvestab, entregamos ADN nuestro como comparación. O sea, quien maneja la colección, que en este caso perfecto. soy yo, entregué una muestra mía, de Mm, manera que si hubiera alguna contaminación, a mí me descartan. ajá, ¿Por qué? Porque pues nadie maneja, o sea, yo no permito que llegue alguien y manosear los huesos, en resumen. O sea, claro, nadie maneja la colección si no es las personas que están involucradas y todos con guantes. En aquel entonces tenía estudiantes de la Universidad de Zacatecas
y ellas también entregaron una muestra para eliminación, de manera que elimináramos contaminantes actuales. Todavía hoy los huesos no se manejan a mano pelona, No, sino todo el tiempo es con guantes y cubrebocas. Número claro. dos, no, para evitar también toda esta contaminación ambiental, se ocupan los dientes porque pues, su estructura externa es tan dura que es difícil que sea contaminada por el sedimento. O sea, si yo Ujú, usara costillas o vértebras o cualquier otro, sería más fácil que las raíces los perforaran, que la tierra penetrara. Pero es muy claro. difícil que la tierra contamine la estructura dental. El diente en Ujú, sí mismo es una estructura de las más fuertes del organismo. Y además, si recuerdan, le degollan la parte de arriba, le quitan la parte de arriba, que es la parte que nosotros vemos del diente, solo trabajan la raíz. ¿Qué perfecto. significa? Que con eso también te contesto. Una incrustación dental solo se pone en la parte externa, la raíz no es tocada. Por lo Ok. tanto, si nosotros se hace el análisis de ADN solo de la raíz, aún un diente con incrustaciones, claro, depende de la posición de la incrustación y el tamaño Ujú, del diente, pero aún así, si solo se toma la raíz, es bastante probable que no lo haya afectado la incrustación. Ese es algo claro. fundamental. Y la otra es, pues la pieza, los estándares de laboratorio que se lleva aquí en Querétaro son bastante altos. Yo no conozco el interior del laboratorio, salvo por las fotos que les mostré. No he entrado ni entra nadie, solo entra quien va a hacer el estudio. Hay dos cámaras de limpieza antes de entrar al laboratorio en sí. Mm, O sea, me ha excelente. asomado, pero no, que son puertas de vidrio, pero yo no he entrado y solo he entrado al vestíbulo externo. Nunca Ujú, nadie entra. Precisamente, ¿por qué tantas medidas para evitar contaminantes? Si yo claro. entrara sin las medidas de protección adecuadas, sería muy fácil que contaminara. Y esto se lleva porque, pues a lo mejor al principio, cuando empezamos a trabajar con la Universidad de Mayil, eran normas más relajadas porque manejábamos otro tipo y otros estándares y otros niveles. Ahora que se trata de identificar patógenos, pues se tiene Ujú, que extremar cuidados y precauciones. No se puede identificar. ¿Cómo sabemos si ese patógeno no es de mi caries personal? Pues, o sea, ¿cómo identificar que ese patógeno no lo llevé yo si el laboratorio no tuviera las medidas adecuadas de protección? Entonces, si se quiere entrar en el campo de identificación de enfermedades y patógenos, tiene que ser un laboratorio súper extra limpio. Por lo mismo, tiene que ser con toda una serie de normas dadas internacionalmente. Y les ujú, decía, hoy hay librerías. ¿Qué quiere decir? Que ahí se me fue, creo que en Dinamarca está la biblioteca de ADN del mundo, en donde los estudios que llevan estos estándares están depositando ahí el resultado de ADN nuclear, autosomal, mitocondrial y de patógenos. Entonces, wow. y la idea es, o sea, hoy estamos 40 años después y años luz de diferencia en cuanto a la posibilidad del alcance de los resultados. Espero que con eso te contestara todo. Sí, gracias y felicidades nuevamente, Eli. Gracias. Nada más me quedó la duda, si la alimentación influía Ah, sí, en la calidad de conservación de una pieza dental, de un diente o un molar o qué sé yo, porque veía que por los carbohidratos, básicamente, pareciera ser, esa es la pregunta, ¿hay o no deterioro?
y si esos propios alimentos generaban el sarro, que también les permitían hacer estudios. Y el por qué marcaron como el más antiguo 670 antes de Cristo. Bueno, en cuanto a dieta, yo me remito a la conferencia que di el año pasado, porque Ujú, esto se completa con un estudio que se hizo de dieta en huesos largos. Esa fue una ujú, otra tesis de la UNAM y se ujú, completa porque, ¿por qué no podemos hacer el estudio de ADN para la dieta en otros individuos? Bueno, primero que nada se presupone la conservación y la presencia de sarro. No ujú. todos los individuos tienen sarro y de una capa suficientemente gruesa como para ser analizada. En cambio, el año pasado que hablaba yo de dieta en huesos largos, ahí es más fácil, que a través del equipo de difracción de rayos X se analizan esos huesos largos y nos da un resultado que es diferente porque buscamos cosas diferentes. En el caso de aquel, pues veíamos una serie de componentes químicos que nos hablan de vegetales, nos hablan de cárnicos, nos hablan de peces. En cambio, en esta ocasión, y eso nos daba pie a ver cómo se relaciona la sierra dentro, o sea, la pesca dentro de los ríos de la sierra y con el mar hacia afuera o hacia las costas, tanto el Golfo como el Pacífico. En el caso del sarro fue diferente porque, pero insisto, no todos tienen una buena conservación, una capa suficientemente gruesa y preservada de sarro. O sea, hay individuos que mientras más limpia tengan su boca, menos los vamos a poder analizar, porque obviamente no tienen evidencias o una suficiente muestra. Ahora, aquí debemos tomar que estamos pues, actuando con 30 años de trabajo y casos fallidos. No les muestro todas las veces que se hizo un estudio y las pares de bases no fueron suficientes, no se rescató ADN, o sea, mostramos los casos exitosos, no mostramos nuestras frustraciones cuando se hace una muestra y no tiene, no se conservó o no solo no hay conservación, sino que los pares de bases son tan pequeños que no se puede hacer un estudio o no se pudo replicar. Entonces Claro. aquí pues, solo estamos mostrando el éxito, el caso exitoso, no los demás. Y lo mismo pasa con la dieta. Tenemos pocos individuos analizados porque la mayoría no tenía sarro o Ok. no estaba bien conservado o el resultado no fue positivo. Muchas Gracias, Eli. gracias, Y Elizabeth. felicidades. Gracias. Gracias. Le cedemos la palabra a César Quijada. Les voy a pedir que enciendan las cámaras. Y bueno, parece que no hay muchos, nos has dejado a todos anonadados, no hay muchos comentarios. César, por favor, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, Sí, muchas Sí, gracias, César. hola César. Ok, pues primero muchas felicidades a Elizabeth, un trabajo de mi punto de vista muy novedoso, sobre todo para la Sierra Gorda de Querétaro. La pregunta en concreto sería, aquellos restos óseos que se localizaron durante la primera temporada de restauración cuando colaboré con Margarita Velasco, eh, fueron o tienen la posibilidad de hacer este tipo de estudios o como no manejábamos en aquella época ni el cubrebocas ni los guantes, quedan descartados para el estudio. Son los entierros que se encontraron más o menos atrás del primer juego de pelota. Bueno, aquí vale la pena decir varias cosas. A veces no es solo la excavación, también es el manejo, porque después de que se excavaron, un tiempo estuvieron en el Museo Regional, algunos esqueletos, no sé cuáles. Otros se fueron después bueno, estuvieron en Ranas, luego estuvieron en el Museo Regional y luego se fueron a México. Eh, en este caso,
los entierros que sacó Margarita en el 87, si mal no me equivoco, cuando fueron excavados, independientemente del manejo de la excavación propiamente, como pasaron por varias manos y acabaron o terminaron, si mal no me equivoco, alguna vez platiqué con Josefina Mancillas y ella me comentaba, sí creo que fue con ella, que fueron entregados, igual que los de ranas, a una antropóloga física de la DAF, que ya falleció. Ella los recibe, se analizan y esos entierros siguen ahí, no están en Querétaro. Nosotros no tenemos acceso a ellos, por lo tanto, pues no podríamos mostrarlos. Ahora, si se toma en consideración que son dientes y que la estructura dental es muy fuerte, a lo mejor sí habría forma de analizarlos. El único chiste es tener acceso a ellos. Uno, dos, tener su fecha. Porque, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar para poder hacer esto, nos topábamos con un problema. Si partimos de la base que la población de ranas y toluquillas es la misma gente, o sea, son primos que viven en dos pueblos diferentes, pero primos, y podemos hacer eso, tenemos que tener una fecha. Entonces, con ayuda de la UNAM y el proyecto Toluquilla, se fecharon los entierros, cuatro entierros de ranas. De esos 4 o 5 esqueletos, dos resultaron fechas inútiles, o sea, no funcionaron. La fecha no fue efectiva porque por el manejo que se había tenido de los huesos nos daba 1940. O sea, no era real. La fecha no era válida. Solo se tomaron o solo se pudieron recuperar 3 fechas reales. Entonces, si nos vamos a los huesos que sacó Margarita, hasta donde yo sé, no hay una sola fecha en las excavaciones de Margarita, tanto en Ranas como Toluquilla, que feche el hueso. No sé si tenga de carbón, no lo sé, pero el hueso no. Y este tipo de análisis se podría realizar siempre y cuando se pudiera hacer el análisis, o sea, en este caso sí funciona mejor una vértebra, sobre todo en adultos que toman el centro y se quita la parte externa, que es la que estaría más contaminada, y se usaría una vértebra de las mejores conservadas. Yo creo que no es imposible hacerlo, pero sí presupone las fechas, la conservación del resto, o sea, tanto de las vértebras como del diente. Por ejemplo, que no estuviera roto, que no estuviera fisurado, para que corten la parte superficial y se analice la raíz. Entonces, en esa medida, a lo mejor si es factible, sería cuestión de que ellos lo valoraran, de hacer un estudio, pero habría que presentárselos a alguien interesado y en este caso, tengo entendido que si la colección, la persona que los tomó ya falleció, ¿quién tiene esa colección? Yo, la verdad, no, como los entierros, por ejemplo, en el caso de Toluquilla, yo identifiqué dónde excavó Margarita, porque pues hasta cierto punto vimos cuando excavó. Este, entonces se puede hacer la excavación más abajo. Entonces yo tomé los entierros que estaban por debajo de su excavación, los que dejaron la parte superficial que ellos excavaron, yo me metí abajo. Entonces yo sí tengo detectado en el caso de Toluquilla, pero en el caso de ranas no, como saben, yo no trabajo ranas. Por lo tanto, no tengo acceso a excavar en ese sitio o a los esqueletos o a los materiales que hayan salido de ahí. Lo ocupamos nada más en aquel momento cuando trabajamos con este artículo con Alberto como material de comparación. Insisto, solo tomamos 5 porque además Alberto solo tenía como 7 o 8 esqueletos. Él nunca excavó o no le salieron entierros.
En cambio, afortunada o desafortunadamente para mí, en el caso de Toluquilla hemos hallado un montón de esqueletos, porque hay un solo edificio donde hemos hallado 50, y eso pues nos habla de la alta densidad de enterramientos en los edificios. Si se fijan, no son muchos edificios excavados, pero sí un montón de esqueletos adentro. Entonces, a diferencia del otro lugar donde no han aparecido entierros, y de los de Margarita no están en Querétaro, ninguno de los entierros que ella excavó, ni en los años 70 ni los que vimos en los años 80. Yo ayudé a excavar algunos de los años 80, y hasta donde sé, se los llevaron, porque vimos cómo se los llevaron a la DAF, y no están en Querétaro, por lo tanto, pues no se podrían analizar, pues, y tendríamos que hacer o platicar para ver si se puede, qué protocolos han seguido, y ver si se podrían analizar. Ahora, yo sé que sí lo platiqué una vez con Josefina Mancillas, que cuando nosotros hicimos el estudio de metales pesados en hueso, ella hizo lo mismo como material de comparación, y nosotros lo encontramos, analizamos 30, y ella toma los de ranas y analiza, creo que 3 o 5, no me acuerdo el número, y lo publica. Ya está publicado, ella toma dientes, igual que tomamos nosotros dientes. Entonces, como referencia o como estudio comparativo, ella toma para ver si llega al mismo resultado que nosotros y resulta positivo. Entonces, ¿qué significa o qué camino se podría tomar? Que alguien de la DAF tome esa colección, haga estudios similares a los que hemos hecho, y igual que se hizo con metales pesados, hacer el estudio comparativo de ADN. Muy bien, gracias. Y por último, estos nuevos estudios, claro, hace 40 o 50 años, pues no se tenían la menor idea, pero hacia futuro, ¿qué recomendaciones harías tanto en trabajos que se hagan allá en la Sierra Gorda de Querétaro o en cualquier región de donde se haya la posibilidad de encontrar restos óseos para intentar hacer este tipo de investigación, como la que estás haciendo en Toluquilla? Mira, yo creo que lo primeritito es la excavación y el manejo. O sea, ya no excavar a mano limpia. En segunda, empacar bien los huesos para que se conserven. Yo recuerdo, tuve la fortuna de tomar la clase de osteología para arqueólogos con Romano, y nos decía, por favor, no usen aluminio y luego le hagan así. No son michiotes. Él no se burlaba de nosotros, pero es un hecho. O sea, hay cosas que no debemos usar, hay cosas que tenemos que hacer si queremos entrar en este campo, ¿no? O sea, hoy estamos usando bolsas de papel de estraza, y ahí puedes marcar con pluma, con un plumón. Entonces ya, si se usa aluminio, porque yo usé aluminio, no usar para envolver el hueso, sino hacer cajas de aluminio. O sea, con el aluminio se fabrica una cajita y ahí metes el hueso, de manera que no es lo más recomendable. Hoy yo misma diría no usar aluminio. Claro, hace 30 años, pues es lo que sabíamos. Entonces, y aún así se usaron cajas, yo usaba cajas. Y entonces, pues hoy la idea es, ¿cómo se llama? Manejar otro tipo de empaques, otro tipo de manejo, tener otro tipo de manejo. Por ejemplo, ya no usar cajas de cartón necesariamente. Bueno, sí usarlas, pero no encimarlas, de manera que los pobres huesos no se apachurren. La otra es, yo uso ahora contenedores de plástico, de manera que no haya, se encimen huesos así nada más, no ponerles peso encima, en fin, hay toda una serie de situaciones de manejo para que no se revuelvan, y eso creo que nos facilitaría en cualquier lado de México un buen manejo, y con eso no solo estudios de ADN, sino de lo que quieras. O sea, eso le llevaría a una cierta limpieza
y manejo de tu colección para que pudieras hacer estudios de lo que se te dé la gana. Hoy se está manejando lo de origen, o sea, los isótopos estables, para saber si qué tanto es población local, población de fuera, es lo que está haciendo Linda en Teotihuacán, o hizo Linda en Teotihuacán. Y para eso, pues sí se necesitaría tener un manejo. Ahora, a mí me decía un genetista, tampoco se preocupen demasiado. Si solo lo excavó dos personas, pues entreguen se toma la muestra de las dos gentes y ya. O sea, claramente, por ejemplo, en el caso de las chicas que vinieron aquí, pues las dos son de Zacatecas. Por lo tanto, pues, su genética es muy particular y mi familia viene de Oaxaca. Claro que no tiene nada que ver con la Sierra Gorda. Entonces nos vamos a distinguir, vamos a brincar como foco rojo, porque pues no tenemos nada que ver con la población, ¿no? Y entregando la muestra de las chicas, las dos chicas que me asistieron en aquella época, y la mía, pues logró eliminar cualquier contaminación. Siempre hay modo. Es más laborioso, más trabajo, pero hay modo. Muy bien, pues muchas gracias por tan amplia explicación y nuevamente muchas felicidades, Elizabeth. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, César. Gracias, Elizabeth. Dolores, otra vez tienen la mano levantada. Gracias. Bueno, pues realmente por lo que comentó el maestro Quijada, me gustó porque me vino a la mente, por ejemplo, en el caso Veracruz, las exploraciones que se dieron pues, desde los años 30, claro que empezaron en el 19, pero con gran fuerza, empezaron los 30, pero ya fuerte, fuerte fue entre los 50 y los 70, y justamente es lo que plantea el maestro Quijada, que realmente en esa época cero guantes o guantes porque si la tierra a lo mejor, pero nada de cubrebocas ni nada, por un lado, ¿no? Digo, híjole, está terrible la situación. Y a la par me vino a la mente que en una región muy cerca de acá, de Jalapa, que bueno, es por parte es parte de Veracruz, con límites Puebla, se han encontrado, y dije, ay, eso ya no van a servir, han encontrado restos de mamut, pero su manipulación ha sido como que bastante manual, sin guantes, sin cubrebocas, sin nada, y enredado sin ton ni son. O sea, ¿qué tanto sirve desde el punto de vista paleontológico poder hacer estudios de ese nivel? Yo creo que ya no servirían, ¿o sí? Yo creo que sí, ahora, pues hoy se puede hacer, y he sabido de estudios de ADN de animales, Ah, ok, y se puede identificar el ADN de cualquier cosa. Entonces, mientras sea un perfecto. ser vivo o a base de carbón, se puede identificar el ADN. Y ahora la ventaja con los mamuts y toda la Ujú, paleofauna es que son huesototes y son bien tototes. Entonces digo, si cuesta trabajo de no sé, un sí, incisivo o un molar humano, pues un molar de elefante, pues está padre porque tiene un montón de relleno. entonces de O sea, es un mamut, hueso imagínate. grande y debe tener un montón de material como para trabajar, sobre todo que estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Las muestras son muy Claro. pequeñitas, tampoco se ocupa mucho. Y en Entonces, este caso de los mamuts, por ejemplo, aparte de los dientes o los molares, como le llaman los animales, este, ¿qué tanto sirve o serviría el análisis como tú lo has llamado perfectamente, el análisis de huesos largos, ¿no? Porque, pues el tamaño, cuando yo vi el paquete, dije, wow, qué tamañote, ¿no? Entonces, si de eso también se podría sacar ADN. sí, claro, se puede sacar ADN. Al principio, las primeras muestras que tomamos en el Ujú. 94, la extracción fue de vértebras, porque partíamos de Ah, la base de que en la vértebra se genera por la médula. la médula. Entonces Exactamente. empezamos trabajando vértebras. Luego Ujú, hicimos estudios con huesos largos y ujú. por limpieza, o sea, por conservación y evitar contaminación, hoy se está usando dientes.
pero Ah, empezamos ok. trabajando vértebras, partiendo de la base de que pues ahí se está elaborando, se está produciendo médula. Ay, pues mil gracias, Elizabeth, y ojalá y nos pudieras dejar tu correo para poder comunicarnos con ustedes. Me Claro que sí, encanta tu trabajo, la verdad. Felicidades gracias. nuevamente. Bueno, Dolores, estamos todos en el chat, ¿eh? Ahí puedes, y tienes el acceso directo con el teléfono de Elizabeth. Bueno, Bueno, ¿No aquí está dice, su correo? sí, en el chat, Dolores. Algunos comentarios. Rosalba Nieto, felicidades. Dice, rica información. Federico López Virgen dice, ¿cuál es el costo de un estudio de ADN en México? no sé hoy los costos actualizados, pero hace no mucho era con la biblioteca completa, eran como $2,000 Wow. una muestra, Una sola eh, muestra. una sola muestra. Claro, Ahorita no lo sé, lo con la interes- biblioteca completa. claro. Lo interesante sería poder crear un banco de datos, ¿no? De prehispánico, eso sería No creo, medio estamos bien imposible, pero lejos. pues sueño guajiro a fin de cuentas, ¿no? Sería ideal, Sería porque lo, además, en términos informáticos, una muestra de ADN lleva, creo que son 9 réplicas y son chorro mil gigas. claro, De hecho, María ha trabajado, como vieron, con otros sitios y se han relacionado, hemos sacado artículos juntos. Por aquí vi a Ramiro, que también habíamos tomado el camino de ir hacia Michoacán, la relación hacia allá con grupos étnicos, pero el asunto es que hasta donde sé, el problema es que, pues, digo, no quiero sonar mala onda, pero el INAH tiene un, un resguardo de información en la nube de no sé cuántos K. Digo, estoy haciendo burla, pero es tan pequeña que no podría almacenar ni siquiera lo que ya tenemos hecho. Entonces, hablar de una biblioteca sería muy problemático dados nuestros exiguos presupuestos, sí, por porque no supuesto. tenemos mm, bases de datos, una computadora suficientemente grande o espacio en la nube para albergar todo lo que esto representa. Claro, claro. Pero bueno, pues habría que ir como repensando, ¿no? Cómo estamos Sí, excavando restos óseos y las definitivamente. posibilidades, ¿no? Que se pueden hacer. Tenemos algunas felicitaciones por ahí. Carlos Casas, creo que cuando estabas hablando de Ancestry, menciona que es como que lo último que hay en la cuestión de genealogías. Más felicitaciones. Y no sé si Rosalba, que tiene abierto el micrófono, ¿querías decir algo, Rosalba Nieto? No, creo que se me olvidó cerrarlo. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues eh, ya no hay más comentarios, preguntas. Creo que van a surgir muchas preguntas después, ¿no? Después de la reflexión. Pues te agradecemos. Una última pregunta. Sí, César, gracias. Mencionó Elizabeth el número de arqueología mexicana. No alcancé a apuntarlo porque estoy entre un ojo al gato y el otro al garabato haciendo un informe. Este, ¿Qué número es y cuándo salió? Salió en enero de este año Ah, y el número no me acuerdo. bueno, Se ya los cuando paso, se termine los hago llegar en el chat. Ok, Ahorita muchas tendría gracias. que buscarlo. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, muchas felicidades, Elizabeth. Muchas gracias por compartir el trabajo con nosotros. Esperamos el artículo, por supuesto. Y pues nada, nos queda solamente
agradecerles a todos. Nos vemos la próxima sesión, el próximo mes, el último martes del mes, ya lo saben. Pues muchísimas gracias. Bonita noche a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego, luego, buenas saludos. noches. Muchas Buenas noches a gracias. todos.